Es conocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la lectura continua de la Palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 35. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 35. Se me comunicó esta palabra de Yahvé: vuelve tu mirada hacia la montaña de Seir y profetiza contra ella. Así le dirás de parte de Yahvé: aquí estoy para extender mi mano sobre ti, mi montaña de Seir. Te convertiré en ruinas y en desierto. Tus ciudades serán arrasadas. Te transformarás en un desierto y sabrás que yo soy Yahvé. Con tu odio de siempre condenaste a Israel a la espada en el tiempo de la prueba, cuando puse término a sus pecados. Por eso, tan cierto como que vive, dice Yahvé, puesto que has hecho derramar sangre, la sangre te perseguirá. Convertiré a la montaña de Seir en ruinas y en desierto, y eliminaré de ella toda presencia humana. Tus montañas se cubrirán de cadáveres. Habrá víctimas de espada en tus colinas, en los valles y en todos los barrancos. Te arruinaré para siempre, y tus ciudades nunca más serán habitadas. Entonces sabrás que yo soy Yahvé. ¿Cómo pudiste decir: las dos naciones son mías, su tierra ahora me pertenece? Siendo que allí está Yahvé, tan cierto como que yo vivo, dice Yahvé, que mi cólera y mi celo serán tan grandes como el odio que tuviste hacia ellos. Me daré a conocer a ti el día en que te juzgue. Sabrás que yo, Yahvé, escuchaba todos tus insultos, pues decía: están totalmente arruinadas, todo será para nosotros. Tuviste conmigo estas palabras muy despectivas y yo lo entendí. Así habla Yahvé: a ti te convertiré en ruinas, mientras el resto del mundo disfrutará de alegría. Serán arrasados no solo la montaña de Seir, sino todo Edom, y sabrán que yo soy Yahvé. Habla, una fría. Pásate una laya ahí. Voy. Hijo de hombre, profetiza para las montañas de Israel. Diles: montaña de Israel, escuchen una palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé: el enemigo se burló de ustedes. Oh sí, las montañas eternas pasaron a ser de nuestra propiedad. Por eso profetizas, diles de mi parte: ustedes fueron devastados, pisoteados a todas partes, pasaron a ser propiedad de otras naciones. A costa de ustedes contaron cualquier cosa, lo insultaron. Pues bien, montaña de Israel, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice a las montañas y a las colinas, a los barrancos y a los valles, a las ruinas devastadas y a las ciudades abandonadas, que se transformaron en presa y entretención para los que quedaban
de sus vecinos. En el ardor de mi indignación me volveré en contra de Edom y de las demás naciones que invadieron mi tierra con gusto y mucho desprecio, para apropiárselas o para saquearlas. Por eso profetiza respecto a las tierras de Israel. Esta palabra de Yahvé transmitirás a las montañas y a las colinas, a los barrancos y a los valles. Esto fue lo que decidí en mi indignación y en mi cólera, ya que fueron humillados por todas las naciones. Yo a mi vez levanto mi mano para juzgar a las naciones que rodean, serán humilladas. Pero ustedes, montañas de Israel, producirán cosechas y frutos para mi pueblo de Israel, que está próximo a volver. Regresaré donde ustedes y me volveré hacia ustedes. Ustedes serán trabajadas y sembradas. Multiplicaré en ustedes a los hombres, a toda la casa de Israel. Las ciudades serán nuevamente habitadas y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en ustedes a hombres y animales. Serán pobladas como antes y las trataré mejor que los comienzos. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Por ustedes pasarán gente de mi pueblo de Israel y este será dueño y heredero de ustedes. Tierra de Israel, tú no permanecerás más sin hijos. Esto dice Yahvé. Dice de ti que eres una tierra que come a sus habitantes y que deja a las naciones sin hijos. Pues bien, ya no te comerás más a tus habitantes, ni dejarás más sin hijos a las naciones, palabra de Yahvé. No permitiré más que te insulten las naciones, palabra de Yahvé. Se me comunicó esta palabra de Yahvé, hijo de hombre, cuando Israel vivía en la tierra, la volvió impura con su conducta y sus acciones. Su conducta eran a mis ojos como la impureza de la mujer. Entonces decidí desatar contra ellos mi cólera. Lo dispersé por las naciones, los desparramé entre los países, los juzgué de acuerdo a sus conductas y a sus acciones, y así llegaron a las naciones. Pero allí también fue profanado mi nombre. En efecto, se decía, este es el pueblo de Yahvé que tuvo que salir del país. Entonces salí a defender a mi nombre, porque éste había sido profanado entre las naciones donde se encontraba Israel por culpa de éste. Por eso les dirás estas palabras de Yahvé a la casa de Israel. No es por ustedes que hago esto, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que por su culpa fue profanado entre las naciones donde estaban. Santificaré mi nombre que fue profanado entre las naciones, y ustedes fueron los que hicieron despreciable las naciones. Sabrán que yo soy Yahvé cuando por medio de ustedes aparezca también mis ojos de santidad. Aparezca ante sus ojos mi santidad. Los sacaré de las naciones, reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que le di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo libraré de todas las impurezas. Llamaré al trigo y brotarán en abundancia. No les enviaré más hambrunas. Multiplicaré los frutos de los árboles y los productos del campo. Ya no serán más humillados por el hambre en presencia de las demás naciones.
Entonces se acordarán de sus conductas y de sus malas acciones. Se avergonzarán de ustedes mismos debido a sus culpas y a sus crímenes. Sépanlo bien, dice Yahvé, que no por ustedes que hago esto. Tengan vergüenza y sonrójense por su conducta, casa de Israel. Esto dice Yahvé: el día en que los purifique de sus pecados, haré que se pueblen las ciudades y sean reconstruidas las ruinas. La tierra arrasada será nueva, cultivada desde todos los que hayan pasado la hayan visto abandonada. Incluso dirán a esa tierra que estaba abandonada se ha vuelto el jardín del Edén. Las ciudades en ruinas, abandonadas, destruidas, tienen ahora muros y están pobladas. Entonces las naciones que hayan subsistido alrededor de ustedes sabrán que yo, Yahvé, reconstruí lo que estaba demolido, volví a plantar lo que había sido arrasado. Ya yo, Yahvé, lo digo y lo haré. Esto dice Yahvé: le concederé además esto a las oraciones de la casa de Israel. Multiplicaré entre ellos a hombres tanto como a los animales. En las ciudades otrora en ruinas, los hombres serán tan numerosos como las ovejas, como el rebaño de animales consagrados, como las ovejas en Jerusalén, con ocasión de las grandes asambleas. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por en medio de su espíritu, me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos disparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí: Yahvé, tú lo sabes. Me dijo: profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos: haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios, haré que broten en ustedes la carne. Extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que se me había ordenado, y mientras profetizaba se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré y vi cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo: profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, le dirás al espíritu. Esto dice Yahvé: espíritu, vende de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido y el espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida y se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Yahvé me dijo entonces: hijo de hombre, esos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se ha muerto, hemos sido rechazados. Por eso profetiza, le dirás estas palabras de Yahvé: voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío. Haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice. Palabra de Yahvé. Se me comunicó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, toma un trozo de madera y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel que se han venido con él. Tomarás después otro trozo de madera y escribirás encima a José. Esa será la manera de Efraín y de toda la casa de Israel que se han reunido con él. Luego juntarás a los dos para que formen en tu mano una sola pieza. Cuando los hijos de tu pueblo te digan:
no vas a explicar lo que significa. Le responderás, esto dice Yahvé, me dispongo a tomar la madera de José junto con las tribus de Israel que se han unido, los juntaré con la madera de Judá y formaré una sola cosa en mi mano. Tendrás en tu mano ante tus ojos los trozos de madera en los que hayas escritos, y les dirás de parte de Yahvé, sacaré a los hijos de Israel a las naciones a donde quiera que partieron, los reuniré de todas partes y los juntaré en su tierra. Haré de ellos una sola nación en mi país, en la montaña de Israel un único rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán más dos naciones, ni estarán más separados en dos reinos. No se ensuciarán más con sus inmundos ídolos, porque los libraré de sus pecados y de todas sus rebeldías, y los purificaré. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sobre ellos reinará mi servidor David, y tendrán todos un solo pastor. Entonces caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Vivirán en esta tierra que di a mi servidor Jacob. Esta tierra que han vivido, vivirán en ella para siempre. Ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos, y mi servidor David será su príncipe para siempre. Firmaré con ellos una alianza de paz, una alianza conmigo para siempre. Pondré en medio de ellos mi santuario para siempre. Mi morada permanecerá por encima de ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy Yahvé, quien santifica a Israel. Se me comunicó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, vuelve tu mirada hacia Gog, el país de Magog, en la gran jefe de Machec y de Tubal. Profetiza contra él, dirás, esto dice Yahvé: vengo a buscar a Gog, gran jefe de Machec y de Tubal. Haré que te pongas en marcha con todo tu ejército, tus caballos y tus carros, todos vestidos magníficamente, tus numerosas tropas armadas con espadas, lanzas y escudos. Allí están los persas, los cuchitas y la gente de Pud con sus armas y sus cascos, como también Gomer en todas sus tropas, y Bet Togomar, que vino de los lejanos países nórdicos con todas sus tropas. ¿Cuántos pueblos contigo? Prepárate y estate listo tú y todo el ejército que reuniste a tu alrededor, ponte a mi disposición. Después de siglos vas a recibir órdenes. Después de muchos años te vas a poner en camino al país cuyos habitantes escaparon de la espada. Fueron reunidos en numerosos pueblos en todas las naciones de Israel, a las que tuvieron mucho tiempo abandonadas. Después que se separaron de los demás pueblos, viven todo en paz. Tú llegarás pues como el huracán, cubrirás el país como lo hacen las nubes, y tu ejército junto con los numerosos pueblos que te acompañan. Esto dice Yahvé: ese día te vendrán ideas al espíritu y tendrás en la cabeza malas intenciones. Te dirás: voy a subir contra un país sin defensa, atacaré a la gente tranquila que vive en paz en ciudades sin fortificaciones, puertas ni cerrojos. Me apoderaré de sus despojos y reuniré un botín. Extenderé mi mano sobre esas ruinas que se repoblaron, sobre este pueblo que regresó de las naciones, que viven del pastoreo y del comercio, que viven en el ombligo de la tierra. Entonces Sheba, Dedán, los comerciantes de Tarsis y todas las demás te dirán: así que reuniste tu ejército para hacerte de un botín y recoger los despojos.
¿No quieres oro y plata a cambio de los numerosos rebaños y tesoros que has capturado? Por eso, hijo de hombre, profetiza y dile a Gob, en mi parte, cuando mi pueblo de Israel viva seguro, entonces será cuando caiga sobre él. Vendrás de tu país, de muy del norte, con pueblos numerosos, todos montados a caballo, conformando un solo ejército grande e inmenso. Te lanzarás sobre mi pueblo Israel, como las nubes que vienen a cubrir al país. Por eso sucederá al transcurrir del tiempo. Quiero que ataques a mi país, Gog, para que las naciones reconozcan, pues, por tu intermedio manifestaré ante todos mi santidad. Esto dice Yahvé: ¿no eres tú aquel a quien hablaba en los tiempos antiguos por boca de mis servidores los profetas de Israel? Desde esos días, a lo largo de los años, han profetizado que te harías venir contra ellos. Pues bien, ese día en que Gog invada la tierra de Israel, dice Yahvé, la cólera se me subirá hasta las narices. En mi celo y en el ardor de mi cólera lo digo, sí, ese día será un terremoto para Israel. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo, todos los reptiles que se arrastran por el suelo y todos los hombres que están en la tierra. Las montañas hundirán, los cantilados se derrumbarán y todas las fortificaciones caerán. Entonces dice Yahvé, haré que cunda el pánico entre la gente de Gog. Se atacarán con espadas unos a otros, los castigaré por la peste y la sangre. Haré que caiga sobre él su pueblo y los numerosos pueblos que lo acompañan. Una lluvia torrencial, granizos de fuego y azufre. Así demostraré mi grandeza y mi santidad y me daré a conocer ante las numerosas naciones. Sabrán que yo soy Yahvé. Hijo de hombre, profetiza pues contra Gog, dirás, esto dice Yahvé, me dirijo hacia ti, Gog, gran jefe de Meshech y de Tubal. Definitivamente, el internet ultra veloz de Claro te mueve la fibra para trabajar en casa, en pantalla. Te traeré, te conduciré, te haré venir de las extremidades del norte y haré que subas las montañas de Israel. Romperé en tu mano izquierda tu arco, haré que caigan las flechas de tu mano derecha. Te dejaré caer sobre las montañas de Israel con todo tu ejército y todos tus pueblos que vienen contigo. Ya te he destinado como comida a las aves de rapiña, de toda clase de pájaros y fieras salvajes. Rodarás por el suelo en plena campaña, yo lo digo, palabra de Yahvé. Provocaré un incendio en Magog y entre los habitantes de las islas que viven seguros, y sabrás que yo soy Yahvé. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No permitiré que se lo profanen más, y sabrás en las naciones que yo soy Yahvé, el santo de Israel. La cosa ya llega, dice Yahvé, ya se va a hacer, ya llega el día en que del que les hablé. Entonces los habitantes de la ciudad de Israel saldrán, encenderán 2 fogatas y quemarán las armas, los escudos grandes y los chicos, los arcos y las flechas, el dador y la alianza, los quemarán por 7 años. No los verás trayendo leña recogida en el campo, ni irán a buscarla al bosque, porque harán fuego con las armas. Despojarán a los que despojaron y sacarán a los que saquearon, palabra de Yahvé. Ese día les daré como sepultura a Gog, un lugar célebre en Israel, el valle de Abarim, un valle que está al oeste del mar y cierra el paso de los viajeros.
Allí serán enterrados Gog y todo su ejército, y los llamarán Valle de Amón. Gog habrá entonces que purificar el país en un pueblo de Israel. Los enterrarán durante 7 meses. Toda la gente del país trabajará en el entierro y se sentirán orgullosos de estos, el día en que manifieste mi gloria, palabra de Yahvé. Pasados los 7 días se designarán algunos hombres para que recorran el país y entierren a los que quedaron insepultos, para purificar así la tierra. Recorrerán el país y el que vea huesos humanos levantará al lado una pila de piedras. Luego los enterradores los sepultarán en el valle de Amón Gog, y así el país quedará purificado. Hijo de hombre, dile a todas las clases de las aves y de las fieras salvajes: júntense y vengan de todas partes y reúnanse para el sacrificio, palabra de Yahvé. Un gran sacrificio que he preparado en las montañas de Israel. Habrá carne para comer y sangre para beber. Comerán la carne de los guerreros, beberán la sangre de los jefes de la tierra. Hay muchos carneros, corderos y chivos y toros gordos de Basán. En este sacrificio que les he preparado, se les dará grasa sin medida y beberán sangre hasta embriagarse. Esto dice Yahvé: en mi mesa se hartarán de caballos y de animales de tiro, de hombres selectos y de soldados. Así mostraré mi gloria a las naciones. Quiero que sepan lo que es mi justicia y cómo supe dejar caer mi mano sobre ellas. Entonces y para siempre la casa de Israel sabrá que yo soy Yahvé, su Dios. Las naciones comprenderán que si el pueblo de Israel estuvo en el exilio, fue porque pecó contra mí. Lo oculté mi rostro porque me fue infiel. Le entregué en manos de los enemigos y todos murieron a espada. Los traté como lo merecían sus pecados y su infidelidad de infidelidades, y les oculté mi rostro. Por eso esto dice Yahvé: voy a traer de vuelta a los desterrados de Jacob. Tendré piedad de todo Israel y defenderé celosamente mi santo nombre. Cuando vivan en paz en un país y ya nadie los moleste, se olvidarán de su tristeza pasada y de todas las infidelidades que cometieron contra mí. Los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta al país de sus enemigos. Por su intermedio manifestaré mi santidad ante numerosas naciones. Sabrán que yo soy Yahvé cuando me manifieste entre las naciones paganas. Ya no los ocultaré mi rostro, sino que difundiré mi espíritu en mi pueblo Israel, palabra de Yahvé. Era el comienzo del año 25 de nuestro exilio, el 10 del mes 14 años después de la caída de la ciudad. Ese día la mano de Yahvé se posó sobre mí y me llevó. Mediante visiones divinas me condujo al país de Israel y me depositó en una montaña muy alta. En la aldea me pareció ver las construcciones de la ciudad. Me llevó para allá y vi a la entrada a un hombre que parecía de bronce. En su mano tenía un cordel de lino y una vara para medir. Ese hombre me dijo: hijo de hombre, mira bien, escucha todos tus oídos y pon mucha atención a lo que voy a mostrarte, pues para esto te he traído hasta acá. Todo lo que veas se lo comunicarás a la casa de Israel. Un muro alrededor de toda la casa,
la separa del exterior el hombre tenía en la mano una vara para medir que llevaba a los 6 codos de largo. Midió esa construcción una vara de espesor y otra de alto. El hombre se acercó luego al pórtico y mira al oriente, subió a los peldaños y midió el umbral del pórtico y medía una vara de profundidad. Cada una de las piezas medía una vara de largo y otra de ancho. Los pilares que estaban en las piezas tenían 5 codos de espesor. El umbral del pórtico que mira al oriente, al lado del vestíbulo, tenía una vara de profundidad. El hombre midió entonces el vestíbulo del pórtico que daba al interior 8 codos. Su pilar medía 2 codos. En ese pórtico del este habían 3 piezas a cada lado, todas de la misma dimensión. También los pilares eran de igual dimensión. Midió el ancho de la entrada del pórtico 10 codos, el pórtico con tal medida 13 codos de largo. Las piezas medían 6 codos a cada lado y enfrente a cada una había una balustrada de 1 codo. El hombre midió el pórtico en una entrada a la otra 25 codos. Midió el vestíbulo que llevaba a 20 codos. El atrio se extendía alrededor del pórtico. Desde la fachada del pórtico hasta el fondo del vestíbulo interior habían 50 codos. Las piezas y los pilares estaban provistos de ventanas con rejillas que daban al interior del pórtico. También les había alrededor del vestíbulo. Los pilares estaban decorados con palmas. Me hizo entrar al patio interior. Allí se había dispuesto 30 salas y embolsados daba la vuelta al patio. Ese embaldosado se ajustaba de profundidad de los pórticos. Era el embaldosado interior. Desde la fachada de la puerta interior hasta el exterior habían 100 codos. Esto era para el este. Al norte midió el largo y ancho del pórtico que daba al patio exterior. Las 6 piezas repartidas a ambos lados. Los pilares y los vestíbulos tenían la misma dimensión que el primer pórtico. De largo era de 50 codos y su profundidad de 25. Las ventanas del vestíbulo y las palmas tenían la misma dirección que los del pórtico del este. Se llegaban a ellas por 7 escalones de vestíbulos, daban al interior. El patio interior tenía una puerta hasta el pórtico del norte, semejante a la mirada del este. El hombre midió de una puerta a la otra y registró 100 codos. Me condujo entonces al sur, y en el sur había un pórtico. Midió sus pilares y vestíbulos, tenían las mismas dimensiones. El pórtico del vestíbulo y las ventanas alrededor eran semejantes. Al ancho del pórtico era de 50 codos y su profundidad de 25 codos. Se llegaba al vestíbulo por 7 peldaños, palmas decoradas, los pilares de un extremo al otro. El patio interior tenía una puerta que daba al pórtico del sur. Medían 100 codos de una puerta a otra. Me llevó al patio interior por el pórtico sur y midió ese pórtico. Tenía las mismas dimensiones que los otros. Sus piezas, sus pilares y sus vestíbulos tenían la misma dimensión. El pórtico y sus vestíbulos tenían ventanas a su alrededor. El largo del pórtico era de 50 codos y su ancho de 25. Lo rodeaban vestíbulos de 30 codos de largo y 5 de ancho. Su vestíbulo daba al patio exterior, palmas adornadas con sus pilares, y se llegaba a él por 8 escalones. Me llevó al patio interior del este y midió el pórtico. Tenía una misma dimensión que los otros. Sus piezas y sus pilares y su vestíbulo tenían la misma dimensión. El pórtico y su vestíbulo lo tenían ventanas a su alrededor.
Su ancho era de 50 codos y su profundidad de 25 codos. Su vestíbulo daba al patio exterior. Palmas adornaban sus pilares de un extremo al otro y llegaban a él por 8 escalones. Me hizo volver por la entrada del norte y encontró las mismas medidas. La entrada tenía a sus pies a sus pilares, sus vestíbulos con sus ventanas en derredor. Su largo era de 50 codos y su ancho de 25. Su vestíbulo daba al patio exterior, palmas adornadas, sus pilares y sus extremos al otro. Y se llegaba a él por 8 peldaños. Una sala desembocaba en el vestíbulo de la puerta. Allí se levantaban las víctimas para el holocausto. En el vestíbulo de la puerta habían 2 mesas al lado y 2 al otro para degollar las víctimas para el holocausto, las víctimas por el pecado o como reparación. En el exterior, saliendo del norte, habían 2 mesas a un lado y 2 al otro. De este modo habían 4 mesas en el interior y 4 en el exterior de la puerta, o sea, 8 mesas sobre los cuales degollaban a las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra talladas de 1 codo y medio de largo, de 1 codo y medio de ancho y de 1 de alto. En las mesas se colocaban los instrumentos con que se degollaban las víctimas para el holocausto y los diversos sacrificios. Esas mesas en las que se ponía la carne de los sacrificios tenían un borde sobresaliente de 1 palma de ancho en todo el derredor. Me hizo entrar en el patio interior. Habían allí 2 salas, una en dirección a la fachada sur del pórtico norte y otra hacia la fachada norte del pórtico sur. El hombre me dijo: la sala que mira al sur está destinada a los sacerdotes que prestan servicios en la casa. La sala que mira al norte está reservada a los sacerdotes que prestan servicios en el altar. Entre los levitas, los hijos de Sadok tienen el privilegio de acercarse a Yahvé y de servirlo. Midió el patio, eran 4 de 100 codos de largo y 100 de ancho. En alta estaba frente a la casa. Me hizo entrar en el vestíbulo de la casa y midió sus pilares 5 codos tanto a un lado como al otro. El ancho de las puertas era de 14 codos y su altura de 13 codos. El vestíbulo tenía 30 codos de ancho y 12 de profundidad. Se llegaban a él por 10 peldaños. Cerca de los pilares habían 2 columnas, una a cada lado. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos terminado el capítulo 40 del libro de Ezequiel. Mañana continuamos con el 41, si Dios quiere, y María Santísima. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. Ánimo, mucha perseverancia. Hasta mañana, Dios mediante.